Buenas noches, voy a explicar el código de mi examen. En esta ocasión, nos presenta una serie de instrucciones que debemos de cumplir. Dice que realicemos un programa para controlar los movimientos del robot móvil siguiendo una trayectoria de forma irregular, considerando lo planteado en los párrafos siguientes. El robot sigue la trayectoria establecida usando el módulo para seguidor de línea de 3 vías. Las velocidades de desplazamiento se determinan en función de lo detectado por los sensores ultrasónicos, un sensor delantero y un sensor trasero. Después nos presenta una tabla donde debemos considerar criterios para la velocidad del robot móvil. La distancia del sensor delantero en centímetros, cuando la distancia sea mayor o igual a 90, y la distancia del sensor trasero sea mayor o igual a 90. Entonces los movimientos lineales deben ser de 120, los movimientos en curva de 90 y la reversa 100. Pero cuando la distancia sea mayor o igual a 90 del sensor delantero y la distancia del sensor trasero sea mayor que 50, menor que 90, los movimientos lineales deben ser de 135, los movimientos en curva de 105 y la reversa de 75. Después nos dice que cuando la distancia sea mayor o igual a 90 del sensor delantero y la distancia del sensor trasero sea de menor o igual a 50, entonces los movimientos lineales deben ser de 150, los movimientos en curva de 110 y la reversa de 0. Pero cuando la distancia del sensor delantero sea mayor que 50, menor que 90 y la distancia del sensor trasero sea mayor o igual a 90, entonces los movimientos lineales deben ser de 100, los movimientos en curva de 75 y la reversa de 100. Después nos dice con la misma condición para el sensor delantero de que la distancia sea mayor que 50, menor que 90, pero la distancia del sensor trasero esté de mayor que 50, menor que 90, entonces los movimientos lineales deben ser de 120, movimientos en curva de 85 y la reversa de 75. Después nos menciona que cuando la distancia sea de mayor a 50, menor que 90 para el sensor delantero y la distancia sea menor o igual a 50, los movimientos lineales deben ser de 130, movimientos en curva de 95 y la reversa de 0. Después nos dice que la distancia, si la distancia del sensor es menor o igual a 50 del sensor delantero y la distancia del sensor trasero es mayor o igual a 90, entonces movimientos lineales debe ser de 0, movimientos en curva de 0 y la reversa de 100. Después, cuando la distancia del sensor delantero sea menor o igual a 50 y la distancia del sensor trasero esté entre mayor a 50 y menor a 90, entonces debe hacer movimientos lineales de 0, movimientos en curva de 0 y reversa de 75. Por último, nos dice que si la distancia del sensor delantero es menor o igual a 50 y la distancia del sensor trasero es menor o igual a 50, entonces debe hacer movimientos lineales de 0, movimientos en curva de 0 y reversa de 0. También nos menciona que el circuito incluye 4 estaciones de trabajo, que son líneas transversales. El robot debe detenerse cada estación de trabajo hasta que se presione el primer botón, segundo, tercero y cuarto botón, respectivamente, para cada estación. El primer botón para la primera estación, el segundo botón para la segunda estación y así sucesivamente. Al presionar el botón, el robot continúa el recorrido. El robot se detiene al dar 4 vueltas completas al circuito. Entonces, estas son las indicaciones que debe de cumplir nuestro código. Como ya nos dimos cuenta, necesitamos dos sensores, un sensor delantero y un sensor trasero. También tenemos 4 botones que son los que nos van a dar que el usuario debe de presionar para que el carrito deba de seguir avanzando. Pero una vez que ya leí las instrucciones, no me voy a pasar a presentar el código para explicarlo. Bueno, lo primero que haríamos en nuestro código es definir las, las, las- los pines iniciales.
Comenzamos por las primeras líneas de nuestro código. Aquí es donde definimos qué hace cada pin de nuestro Arduino. Y de las líneas 1 hasta la 8, nombramos los pines que controlan los motores. Aquí podemos ver que están los de reversa, que van hacia adelante y a qué pin están conectados. Después acá en define líneas y define no línea, estas es para nuestros sensores de línea. Bueno, después acá definimos nuestros sensores delantero, centro e izquierda. Están conectados al 27, al 29 y al 31 de nuestro Arduino. Luego tenemos los pines para nuestros sensores ultrasónicos. Define disparo D conectado al 2, el eco del delantero al 3 y el del trasero al disparo, conectado al 13 y el eco al 4. Después tenemos los pines donde conectaremos los botones, el 22, el 23, 24, 25. Después nos pasamos a estas variables que son variables globales. Aquí mismo le podemos colocar variables globales. Bueno, estos son como cajones donde guardamos información que el programa va a necesitar. Aquí en derecha, centro, izquierda, los que almacenarán el estado actual de nuestros sensores de línea. Y acá en el tiempo D, dis D, tiempo T, dis T, son para la lectura de nuestros sensores ultrasónicos, el tiempo que tarda el sonido en ir y en venir, y la distancia calculada en centímetros, que más adelante se va a calcular por medio de una función. Después tenemos las variables invel lineal, invel curva, invel reversa. Son variables, perdón, que guardarán la velocidad que el robot debe usar para avanzar, girar o ir hacia atrás, según las condiciones. Después tenemos una variable en estación actual. Nos dice en qué estación de trabajo se encuentra el robot. Después, esta variable, in vueltas, contará cuántas veces ha completado el circuito nuestro robot. Y esta, es es una bandera booleana. En que nos ayudará es de verdadero o falso. Lo usaremos para saber si el robot está esperando a que un botón sea presionado en una estación. Después nos pasábamos a las funciones de los sensores ultrasónicos. El primero es función disparo delantero. Ahora vemos que estas funciones son muy sencillos, pero aquí podemos ver que vamos a activar los sensores. En este primero, vemos que el sensor esté apagado. Verificamos eso, de que el sensor esté apagado. Y después, lo primero es que espera un momento, un delay, para que reaccione bien. Y después, aquí vemos que emprendemos el sensor ultrasónico y manda la señal. Esperamos un delay de 10 microsegundos y lo volvemos a apagar. Y lo mismo hacemos con el sensor ultrasónico trasero. Aquí con Digital Write, esto es para que
comprobemos que el sensor esté apagado, le damos un delay de 2 y ya mandamos la señal. Le damos un delay de 10 y lo volvemos a apagar. Después ya vamos al cálculo de la distancia con esta función. Una vez que ya se ejecutó lo anterior, vamos a con esto pulse in, vamos a medir el tiempo que tarda la onda en regresar y ser detectada por el pin eco D, que es el delantero. Entonces, y lo va a guardar en tiempo D, en esta variable. Bueno, después de que ya hizo esa acción, va a convertirlo en distancia, en centímetros. Vamos a convertir esa distancia en centímetros multiplicando tiempo D por el factor 0.0175 y lo vamos a guardar en la variable dist. Lo mismo va a ser con el sensor trasero. Va a recibir la señal y lo va a guardar el tiempo en la variable tiempo t. Después vamos a convertirla en centímetros multiplicando tiempo t por este mismo factor y lo vamos a guardar en la variable dist t. Después nos vamos a la lógica de las velocidades que ya habíamos mencionado al principio. Aquí están las velocidades y las condiciones, ¿verdad? Que debemos de cumplir. Primero nos menciona if, si la distancia, bueno, aquí es la primera condición, si va a probar si la distancia es mayor o igual, distancia delantera es mayor o igual a 90 y la distancia trasera es mayor o igual a 90. Entonces la velocidad lineal va a ser de 120, la velocidad en curva de 90 y la reversa de 100. De lo contrario, si lo anterior no se cumple, va a probar esta, que es si la distancia delantera es mayor o igual a 90 y la distancia trasera es mayor o igual a 50 menor que 90, entonces va a ser esto. La velocidad lineal va a ser de 135, la velocidad en curva va a ser de 105 y reversa de 75. De lo contrario, si lo anterior no se cumple, va a probar esta. Si la distancia delantera es mayor o igual a 90 y la distancia trasera es menor o igual a 50, entonces la velocidad lineal va a ser de 150, la velocidad en curva de 110 y la velocidad de la reversa en 0. Bueno, de lo contrario, si no se cumple lo anterior, entonces va a probar esta. Si la distancia es mayor a 50, perdón, menor que 90 y la distancia trasera es de menor o igual a 90, la velocidad lineal va a ser de 100, la velocidad en curva va a ser de 75 y la velocidad en reversa de 100. De lo contrario, si no se cumple lo anterior, va a probar esta. Si la distancia delantera es mayor a 50 menor que 90 y la distancia trasera es de mayor que 50 menor que 90, entonces va a llegar a una velocidad lineal de 120, velocidad en curva de 85 y velocidad de reversa en 75. De lo contrario, si no se cumple esto, va a probar esta. Si la distancia delantera es mayor que 50, menor que 90, entonces, y la distancia trasera es menor o igual a 50, entonces la velocidad lineal va a ser de 130, la velocidad en curva de 95 y la velocidad de reversa 0. De lo contrario, si lo anterior no se cumple, va a probar esta. Si la distancia delantera es menor o igual a 50 y la distancia trasera es mayor o igual a 90, entonces la velocidad lineal va a ser de 0, velocidad en curva de 0 y la velocidad de la reversa 100. De lo contrario, aquí podemos ver que si la distancia delantera es menor o igual a 50 y la distancia trasera es mayor a 50, menor que 90, entonces la velocidad lineal va a ser de 0, velocidad en curva va a ser de 0 y la velocidad de reversa de 75.
De lo contrario, si no se cumple lo anterior, va a probar esta. En la distancia, si la distancia delantera es menor o igual a 50 y la distancia trasera es menor o igual a 50, entonces debe ir a una velocidad de cero, velocidad en curva de cero y velocidad en reversa de cero. Bueno, después, una vez nos salimos de esta función, sale y ya entra las funciones del movimiento del robot, que es lo que le va a permitir al robot avanzar. En esta primera es para dar vuelta a la derecha. Aquí nos damos cuenta que con la función analog right, vamos a hacer que el motor dé vuelta a la derecha. Para ello vamos a aplicar velocidad al motor 1A, que es de adelante, el motor 4A para que vaya hacia la derecha. Quiere decir que estos motores no van a tener velocidad, lo único que van a tener velocidad es el motor 1A y el motor 4A. Después, aquí vuelta a la izquierda, para que dé vuelta a la izquierda nuestro carro. Entonces, vamos a activar los motores opuestos. Sería 2A y 3A. Esos son los únicos que se activarían, los demás estarían parados y daría vuelta a la izquierda. Después, para avanzar, esta función es sencilla y activa todos los motores en modo de avance con la velocidad específica. Entonces, estos motores 1A, 2A, 3A, 4A van a ir hacia adelante y ninguno de los motores en reversa van a estar activados. Después en reversa va a ser lo contrario. Ahora los motores 1A, 2A, 3A, 4A van a estar desactivados y los únicos que van a activar con Analog Bright serían los motores de reversa ya para que el carrito vaya en reversa. Y para que el carro se detenga, pues a ningún motor se le aplica velocidad. Después nos pasamos a la función setup. Es la primera que se ejecuta cuando el Arduino se enciende. Aquí vamos a configurar nuestros pines del Arduino. Bueno, aquí podemos ver que utilizamos PinMon para todo esto. Vamos a usar PinMon para decirle al Arduino si cada pin es una, es una output o input. Si es output es para enviar señales como los pines de disparo de los sensores y los sensores de línea son input porque reciben señales como los pines de eco de los sensores ultrasónicos. Esto es crucial porque es lo que permite que el Arduino sepa cómo interactuar en cada componente. Con PinMod decimos que el disparo del sensor delantero va a ser que va a enviar una señal, una salida. Y acá con PinMod igual, le decimos que el eco va a ser una entrada al que va a recibir la señal. Y aquí también podemos ver que input van a hacer que reciban señales. El sensor derecho, el sensor del centro y el sensor izquierdo. Bueno, aquí también nuestros botones los definimos como entradas. Después, en la función loop, que es como el corazón del código, en esta parte, esta se va a estar ejecutando una y otra vez
hasta que mientras que el Arduino esté encendido, se va a estar ejecutando. Bueno, después tenemos es, aquí colocamos, leemos el sensor derecho y lo guardamos en la variable derecha. Después leemos el sensor derecho, sensor del centro, perdón, con digital read y lo guardamos en la variable centro. Después, digital read, sensor izquierdo y lo guardamos en la variable izquierda. Bueno, aquí nos pasamos otra vez a calcular distancia y establecer velocidad de estas funciones. Que esto nos va a asegurar que el robot siempre esté midiendo el entorno y que ajuste su velocidad según la tabla que ya habíamos explicado. Ahora la lógica de las estaciones. Este if nos va a verificar si los tres sensores de línea detectan una línea. Si lo que indica que es una línea transversal o estación, como ya habíamos mencionado. Y y aquí podemos ver que la estación, esto va a hacer que si la estación actual supera 4, significa que hemos completado un ciclo de estaciones. Así que reiniciamos a la estación actual 1. Y aumentamos el contador de vuelta, que esto es lo que va a hacer que vaya aumentando. Después, acá en esta parte de verificamos que el recorrido de las vueltas sean 4 en el circuito. Y una vez que se verifica esto con if vueltas mayor o igual a 4, se debe de detener. Si es así, se detiene permanentemente con un while. Después nos pasamos a lo que es if presión botón. En esta parte, esta es la sección donde vamos a manejar la espera de los botones. La espera de los botones. Si presiona botones verdaderos, significa que estamos en una estación y esperando al usuario. Después se verifica si el botón correspondiente a la estación actual ha sido presionado, recordando que digital read botón puede ser el 1, 2, significa que el botón está presionado. Entonces, una vez que se presiona el botón, ya seguirá avanzando el carro. Si el botón correcto se presiona, entonces presione botón vuelve a ser falso. Así que va a permitir que el robot continúe su recorrido. Si no, return, esta parte va a hacer que la función loop termine y se reinicie, haciendo que el robot siga esperando la estación hasta que se presione el botón. Y finalmente, tenemos la lógica principal de nuestro seguidor de línea. Y aquí lo mencionamos en un comentario, es para lo del seguidor de línea. Son condiciones if else. Le dicen al robot qué hacer basándose en lo que ven sus sensores de línea. Si el sensor izquierdo ve la línea y el central no, entonces vuelta a izquierda con velocidad curva. Entonces esta corrige la trayectoria y lo mismo para la derecha. Y si ningún sensor ve la línea reversa, hace que el robot retroceda, indicando que se ha perdido la línea y necesita buscarla. Estas son las condiciones para que el robot siga la línea y con esto. Bueno, y aquí
concluye nuestro código. Pues ya vimos todo las funciones que hemos implementado para que cumplir con las instrucciones. Y ahora le vamos a dar, vamos a compilarlo. Ahí está. Eso quiere decir que nuestro código está correctamente. Y eso sería todo. Gracias.